Tu librería presenta el podcast de los literatos malditos, un podcast dirigido por Alejandro de León, disponible en Spotify, iVoox y YouTube. tulibrería.org. Buenas a todos, aquí estamos con nuestro nuevo podcast que estamos intentando dar voz a, como nosotros por ahora decimos, literatos malditos, es decir, gente que esté empezando su carrera como escritor, aunque no obviamente su carrera profesional, pero sí que vamos a intentar dar voz y apoyar a la industria bueno, pues eso, talento incipiente. Hoy estamos con Antonini Jiménez, que tiene un libro bueno y nuevo que acaba de sacar, que a mí me ha encantado, lo he disfrutado un montón y creo que es una oportunidad buenísima para que haya más gente que lo conozca. Hola Antonini, ¿cómo estás? Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme. De nada, joder, un placer y además creo que el libro creo que es un libro atemporal que trata sobre el COVID, así que es completo en los dos sentidos, ¿no? Me da la sensación. Pues sí, intento con el libro introducirme, profundizar un poco más e intentar extraer el magma subterráneo que palpita tras la supuesta pandemia, y si podemos extraer algunas enseñanzas que vayan más allá de ello. Totalmente. Cuéntanos quién eres tú en un tuit o un poco más de un tuit. Bueno, pues yo soy un doctor en economía que, cansado de la indolencia española, decidió poner rumbo al mundo extranjero y aventurarse en los lugares más peligrosos, estrafalarios y exóticos de los confines de este largo mundo, como fueron Camboya, frontera norte mexicana, o actualmente en Colombia, donde resido como profesor en una pequeña y católica universidad en Pereira, cuna, sede y lugar de florecimiento de, según dicen, el mejor café del mundo. Muy bien. Y la segunda pregunta que tiene que ir ligada con la primera es de qué va el libro y bueno, por supuesto, cómo se titula. Aunque lo pondremos en la descripción, dínoslo ya y Bueno, cuéntanos. el libro se llama Despierta, razones contra una vida en aislamiento. Es un libro donde yo no he intentado ejercer ninguna habilidad literaria, aunque espero que esté bien escrito, al menos así me dicen los lectores, donde yo lo que intento básicamente es revertir los argumentos a favor del aislamiento. Es un libro global, porque es un libro escrito por un español, editado por un mexicano, con un prólogo argentino y con una carátula diseñada por una chica que ha hecho una carátula fantástica. A mí me encanta, que también en este caso es mexicana, así que tenemos de toda la parte del mundo hispano. Y vale, a mí bueno, por contarte un poco y por empezar a indagar en el libro, lo que más me ha gustado, bueno, lo primero que sorprende en el libro es que es casi un diálogo socrático. Sí, es un diálogo socrático, Alejandro, porque yo lo que he buscado es simplicidad ido con una relativa profundidad. Y el método socrático, a mi juicio, en ese sentido, no ha sido superado. Si quieres decir algo relativamente profundo y a la vez que sea fácil de llegada, que sea inmediato, es fundamental. Es fundamental que sea socrático, y esa ha sido la lección. Totalmente. Y ¿en quién o sea, si nos pudieras decir, o sea, bueno, porque entienda un poco el oyente, al final es, como decimos, un diálogo socrático entre un profesor y una serie de alumnos. Y la primera pregunta que a mí se me venía a la cabeza cuando leí el libro es si este profesor en tu caso existió. O sea, es decir, si tú crees en este tipo de profesores que son al final digamos como que te dirigen el resto de tu carrera y que te marcan para toda la vida.
vida, ¿no? O sea, me preguntaba si este profesor al que tú aludías en el libro existía o forma parte de la ficción y es el profesor quizá que te hubiera gustado tener o en el que te quieres convertir tú. Pues mira, Alejandro, es una bella pregunta. Yo creo que en realidad un verdadero guía, un profesor, un inspirador tiene que ser alguien en el que obligatoriamente lo uses para verte superado. Uh-huh. Es decir, no podemos seguir con los velatorios de los muertos, como yo digo, ¿verdad? Yeah. Velando al profesor carismático. Y creo que es la única honra que se le puede hacer a un profesor de ese tipo. Si no, acabas convirtiéndote no en discípulo, sino en una especie de esclavo, ¿no? Sí. Desde luego la Universidad Española pues ya sabe qué tipo de profesores y de estudiantes anima e incentiva, pero bueno, no solo la española, diría que es en parte mundial. Yo aspiro a que esto pueda ser realizable y lo intento en la medida de mis posibilidades llevarlo a puerto, pero desde luego es el típico profesor en el que yo me veo reflejado. Evidentemente hay un fuerte componente biográfico también dentro del personaje y de su desarrollo. Y la frase, en mi opinión, y no voy a desvelar nada, y aunque lo desvelara no conseguiría tampoco desvelar lo bien que está escrito el libro y lo que se disfruta. La frase que para mí representa el libro es cuando viene a decir uno de los personajes que con un poco de filosofía todo habría ido mucho mejor, ¿no? en este confinamiento y no solo en el confinamiento, sino en el porqué del confinamiento, ¿no? ¿Nos puedes desarrollar un poco este aspecto? Bueno, pues sí, ya saben, ¿no?, que España ha vivido y ha padecido, ¿no?, estos debates estériles de si había que desterrar a las humanidades del conocimiento universitario y de educación secundaria para concentrarnos en la técnica, ¿no?, en el trabajo específico de las matemáticas, de la física y las ingenierías. Bueno, pues si alguien había cuestionado que la filosofía no valía para nada, pues ya sabe para lo que vale. La filosofía vale para que las personas no se arruinen la vida de manera colectiva, por ejemplo. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que la vida no está sometida a la resolución de un problema matemático. La vida no es una suma, ni una resta, ni multiplicación, ni división. La vida humana, no la vida de los animales ni la vida de los dioses, sino que la vida humana está intrínsecamente sometida a los principios de la libertad, que no es más que pues la toma de decisiones. Y esa toma de decisiones no la toman los números. Alejandro, los números son una cualidad de la cosa, pero no son la cosa. Si nosotros no tenemos la capacidad para ver con perspectiva, con hondura, la interpretación de lo que se nos presenta como verdad, pues evidentemente estamos sometidos a un montón de peligros, como ya te puedes imaginar, sí, que la sociedad actual pues se encuentra profundamente indeleble. Somos unos eruditos de nuestras materias, pero somos una sociedad acobardada y sin capacidad de empeñarnos en ninguna empresa meritoria. ¿Y por qué crees que la filosofía no encuentra su hueco? O sea, no se abre paso en la sociedad actual. Bueno, no se abre paso porque la sociedad actual ha entrado en una especie de envilecimiento. Es decir, de alguna manera el capitalismo ha favorecido lo inmediato. Y sobre todo no diría el capitalismo como el consumismo. Yo siempre digo que el verdadero enemigo del capitalismo es el consumismo, ¿verdad? Que es esa especie de yo no consumo, sino que soy consumido por las cosas que pretendo consumir. Entonces, claro, la filosofía es rozarse precisamente con lo contrario, es rozarse con las ideas de sentido. La filosofía tiene que ver con el sentido. Pero claro, si vivimos en una sociedad donde el sentido pesa, donde el sentido molesta, donde lo importante es ir directamente a la cosa, donde vamos despojándonos de sentido, pues evidentemente la filosofía parece convertirse en una especie de argumentario, en una especie de diatriba de cuatro viejos que se ponen a discutir en un salón. No tiene nada que ver, la filosofía no tiene nada que ver con los filósofos que estudiamos en la universidad. La filosofía tiene que ver con la manera más humana de enfrentar nuestros problemas. Y no hay otra, y es que no la hay. No podemos apelar a los números como salvadores, ni a los médicos como salvadores, ni a los curas como salvadores, ni a los dioses como salvadores. No nos salva a nadie. La única manera que tenemos es la de, pues llevar la vida con una relativa decencia. Y eso solo lo puede dar la actitud consoladora de la filosofía. Ya.
No, me cuadra todo lo que dices y además creo que has iniciado con el problema clave, ¿no? O sea, al final la manera de encarar las cosas que tiene la filosofía, vamos a decir la alta filosofía, ¿no? Es soluciones complejas a problemas complejos. Sin embargo, en cuanto aplicas el corto plazo, es complicadísimo que alguien ofrezca una solución compleja en el corto plazo, ¿no? Y quizá es que todo empieza en el problema de que las empresas repartan beneficios y reporten beneficios trimestralmente, ¿no? Entonces, claro, le pedimos a la empresa que tengan fines de muy largo plazo y que hagan cosas buenas para la sociedad en el largo plazo, pero sin embargo los directivos, que son realmente la esencia de la empresa y la verdadera identidad de una empresa, porque una empresa no tiene más identidad que la de los propios empleados, le pedimos a estos tipos que a los 3 meses nos estén reportando cómo lo han hecho, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un, como se dice en inglés, un mismatch, ¿no? O sea, que no estamos cuadrando los objetivos, vamos a decir, humanos, que serían soluciones complejas a problemas complejos, con los objetivos que les exigimos, que serían soluciones sencillas, es decir, populismo a problemas complejos, ¿no? Y incluso sí, yo también diría, Alejandro, claro, eso que tú dices tiene que ver con el imperio de la hora, ¿no? Del tiempo, ¿no? O sea, el tiempo y el espacio son las dos condiciones del hombre. El hombre se desarrolla en un lugar y en un momento. Si ese tiempo se estrecha enormemente, pues paradójicamente se ensancha el espacio. Sí. Por eso vivimos en un mundo global. Y al contrario, cuando el espacio se reduce, el tiempo se dilata. Por eso en la época de la Edad Media, donde uno siempre nacía y moría en el mismo sitio, el tiempo se hacía infinito, ¿verdad? Entonces ahí hay una dialéctica relación entre tiempo y espacio. Nosotros vivimos en un espacio gigantesco, somos seres cosmopolitas, pero vivimos en un tiempo diminuto. Y cuando vives en un tiempo diminuto, el ser humano pierde la capacidad para pensar. De alguna manera, encerrarnos en casa es como si la sociedad hubiera decidido mandarnos a casa y decir, necesito reflexionar, iros a casa porque necesito pensar. Y el silencio de nuestras calles, otrora agitadas y de transeúntes, ahora pues ensimismadas en un silencio casi infernal, pues podría interpretarse como una manera en la que la sociedad dice, necesito pensar, necesito ver qué hacer, necesito encontrar alternativas a un modo de vida que evidentemente se había agotado. Yeah. Habíamos descreído completamente de ese modo de vida, lógicamente. Yo, si te soy sincero, y por eso me gustó tanto tu libro y me apetece que mucha gente lo conozca, o sea, yo no tengo una opinión sobre el confinamiento. O sea, a día de hoy la verdad es que, pues quizá mirándolo a toro pasado y mirando las estadísticas de, pues por ejemplo, desempleo, muertes en el tercer mundo, depresiones y tal, o sea, quizá la alternativa mejor, parece que el gran ganador de este confinamiento ha sido Suecia, ¿no? Porque al final ha conseguido mantener la economía con niveles de contagios muy parecidos a los que han parado la economía, ¿no? Pero también es verdad que estamos hablando ya a posteriori, ¿no? Pero la pregunta, o sea, como tampoco quiero preguntarte algo a posteriori, porque, bueno, estaríamos opinando un poco con las cartas sobre la mesa, mi pregunta va más sobre el futuro. O sea, ¿qué crees que nos va a cambiar este confinamiento? Porque está la visión de la gente que dice que nos va a cambiar radicalmente y luego llega un filósofo como Sabater y dice que no cambia nada y que lo máximo que podemos sacar de una pandemia es el de Camerón, ¿no? Entonces, yeah. ¿Tú cómo ves el futuro y en qué crees que nos va a cambiar? Bueno, yo creo que interesante. Ha hecho una reflexión la anterior que no la voy a contestar porque no me la has preguntado, pero sería muy interesante de verla. De hecho, aparece en el libro, que es la cuestión de elegir los costos de oportunidad, en fin. Uh-huh. Pero con respecto al futuro, como tú me preguntas, yo pienso que ya nos ha cambiado inevitablemente. Lo que pasa es que nos ha cambiado de una manera que nosotros no nos podemos dar cuenta ahora mismo. ¿Por uh-huh. qué? Porque el cambio que está teniendo esta pandemia o esta cosa, ¿no? Desde la tesis de mi libro, al no ser un problema sanitario, porque ya yo lo venía diciendo desde marzo y lo sigo reafirmando, no es un problema sanitario, también aparece en el libro para el que quiera salir de duda, es un problema filosófico fundamentalmente, es evidente
que no son cambios de que nos salga otro dedo, de que empecemos a... No solo son los cambios de que a lo mejor vamos a dejar por un tiempo de salir a las discotecas y este tipo de cosas, no, sino que en realidad nos acercamos hacia una época, en primer lugar, una época que va a durar bastante tiempo. Esta época va a durar tanto, que vamos a seguir viviendo sin hablar ya de confinamiento. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por una razón muy simple, porque esto es como cuando las personas llegan a un punto de saturación vital, que ya están aburridas, hastiadas, no saben qué es lo que hacer con su vida, no tienen ningún proyecto, no creen en nada, se sienten profundamente ensimismadas, ¿vale? Imagínate que esa persona es la sociedad, ¿no? Estábamos ya no sabíamos qué hacer, que si el yoga, que si el chantra, que si la comida microbiótica, que si el no sé cuánto, que si la gente ya viajando por viajar, era ya una locura, era ya una locura. Entonces la gente, ¿qué es lo que hace? Se provoca un daño, se autoinflige un daño con el fin de darle sentido a su vida. Por ejemplo, si yo no sé qué hacer con mi vida y estoy desesperado, bueno, pues me parto el tobillo, así por lo menos pues tengo un decálogo de sentido. Tengo que ir al médico, me tengo que empezar a cuidar, tengo que llevar escayola, tengo que tomarme las medicinas. Es decir, de alguna manera, si yo ya no estoy en condiciones de crear un sentido en mi vida, me lo provoco por medio del sufrimiento. Pues esto es lo que hemos hecho en realidad. Lo que estamos haciendo son dosis extremas de sufrimiento. Ponte la mascarilla, mídete la temperatura, hazte 25 pruebas anti-COVID, sufre el padecimiento de que va a llegar otra ola. ¿Con qué fin? Con el fin de, bueno, por lo menos ahora podemos estar en casa, pero sin sentirnos unos fracasados, Alex. Ahora cualquier persona desde su sofá comiendo Dorito y viendo Netflix está protegiendo a la humanidad, porque si te quedas en casa y no haces nada, estás haciendo mucho. ¿No es acaso es una fuente de sentido? ¿No te lo parece? Porque a mí me lo parece bastante. ¿Y tú crees que eso lo va a combatir una vacuna? La peor noticia para la humanidad sería que llegara una vacuna. De hecho, no va a llegar. De hecho, está llegando, pero no está funcionando como vacuna. O no estamos viendo que la gente ahora llega a la vacuna y le tiene miedo a la vacuna. O sea, le tenemos miedo al COVID. Y ahora le tenemos miedo a la vacuna contra el COVID. Oiga, señores, aclárense. Ya. Sí, totalmente. Además es que yo creo que... O sea, sí que es verdad que todo lo que ha ocurrido en el COVID yo lo he visto como muy individual, ¿no? O sea, lo primero ha sido un ejercicio de responsabilidad individual, luego de elegir ha sido una elección personal, etcétera. Yo, sin embargo, el tema de la vacuna, y digo, yo creo que soy una persona que intenta siempre poner por delante al individuo, pero el tema de la vacuna me parece casi un tema de solidaridad. O sea, entiendo perfectamente lo que dices, que hay gente que le tiene miedo al COVID y luego miedo a la vacuna. Hay gente que no le tiene miedo al COVID, pero sí le tiene miedo a la vacuna. Y hay gente que no le tiene miedo a la vacuna, pero le tenía terror al COVID. Pero la realidad es que no sé si tú tienes una alternativa que no sea una alternativa de acción global. O sea, es decir, es que realmente tampoco sirve de mucho... si el 50% de la población, o sea, si no hay consenso, ¿no?, acerca de la vacuna. O sea, ¿cuál sería tu...? O sea, sé que es controvertido lo que digo de que tenemos que tener una acción global, porque obviamente pues es un comentario colectivista, que hay gente que está en contra de esto, ¿no? Pero si no, ¿cuál es la alternativa? O sea, una vez que está la vacuna, funcione o no funcione, le tengamos miedo o no tengamos miedo y haya efectos secundarios o no los haya, ¿cuál es la alternativa? Hombre, la alternativa, a ver, antes de establecer una alternativa tenemos que fijar por qué hemos llegado hasta aquí. Es evidente que todo está lleno de incoherencias. Y cuando todo está lleno de incoherencia, uno debería de preguntarse, por salud mental, debería de preguntarse si a lo mejor podría darle otra explicación a lo que está pasando. Porque las cosas, cuando son la verdad, cuando es la verdad, está ausente de contravenencias. Es la verdad. Es decir, ya... Pero cuando nos encontramos con tantas contradicciones, con normas que no pueden resolverse, con normas que van contra los derechos individuales, como el tema de la mascarilla, sí, que no se pueden además controlar, que además no solo no se pueden controlar, sino que ejercemos una contradicción nosotros mismos y aquellos mismos que están a favor del confinamiento, porque se la quitan con los primos, se la ponen con los cuñados, y si hay un vecino no se la quitan. Es decir, todo esto lo que debería de pararnos, es decir, párate, chico, piensa, ¿por qué, si esto es tan grave, yo soy tan incoherente? Esa es la primera pregunta que te tienes que hacer. Sí. La primera pregunta. Entonces, claro, yo parto, y este libro parte fundamentalmente de un tema, que es que nosotros no deberíamos de habernos confinado en ningún momento, que no
yo no apoyo el uso de la mascarilla, estoy en contra del uso de la mascarilla. El que se escandalice, yo le pediría que se escandalice, que haga bien, pero que compre el libro en Amazon, que lo lea y que después se escandalice con argumentos, pero que no se escandalice por el hecho de sentirse escandalizado. Porque sinceramente hay un montón de cosas detrás que no se han tenido en cuenta. Yo podría abanderar el tema de quedémonos en casa y cuidémonos, pero sería la situación más cobarde. He escrito un libro, he escrito artículos y he pensado sobre esto y bueno, pues no pienso que sea una persona imprudente. Entonces, ¿la alternativa cuál es? Pues la alternativa es superar el miedo al COVID, establecer las bases y la gente, pero claro, no lo van a hacer. Muchos políticos están haciendo algo que es terrible, Alejandro, que es la posibilidad de obligarnos a ponernos la vacuna. Claro, yo no soy un antivacunas. Yo estoy vacunado de muchas cosas. Cuando yo me fui a Camboya, yo me vacuné de la fiebre amarilla, del tifus, yo me vacuné de un montón de cosas. Pero, o sea, yo quiero establecer una distinción y es que este COVID no es una enfermedad o no es un problema sanitario, sino filosófico. Es decir, ¿qué me refiero con esto? Me refiero a que si nosotros pusiéramos la misma atención y el mismo miedo que hemos puesto en el COVID con cualquier otro virus, con cualquier otro asunto, nosotros estaríamos en condiciones de recrear una situación catastrofista como la que hemos hecho ahora. Porque si en realidad esto fuera serio, si esto fuera algo serio, no habría falta escribir un libro, nos lo dirían los datos. Robert Malthus dijo hace 200 años que una pandemia solo es pandemia cuando la curva demográfica desciende, y eso es el 20% de la población fallecida. Sí, eso es un dato, ¿entiendes? Entonces, tenemos que ser prudentes y tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que decimos. El problema cuál es, a mi juicio, y me estoy extendiendo mucho, pero creo que esto es importante, el problema para que también las personas que escuchan entiendan mi posición, que en realidad lo que ha provocado esta amplificación del miedo al COVID es el miedo a estar vivos. Yo no sé si las personas que nos escuchan se imaginan cuando, por ejemplo, están en una discoteca y quieren ligar con una chavala o con un chaval, y entonces son muy tímidos y no se atreven, y ven a los amigos que sí lo hacen, y entonces al final de la noche los amigos ya satisfechos dicen vámonos, pero él no se quiere ir. ¿Por qué? Pues porque no ha sido capaz de resolver el asunto. Bueno, pues esto es lo que nos pasa a nosotros. Como no hemos sido capaces de resolver nuestra vida, de vivir por algo, pues no nos queremos morir. Es decir, no queremos salir de la discoteca hasta que nos decidamos. Pero como no nos decidimos, estamos en ese baile de San Vito de un pie dentro, un pie fuera, un pie dentro, un pie fuera. Entonces, señores, aclarémonos y no pongamos a la humanidad en un puñetero caos de vacunas y de sinceramente, de cosas que a mi juicio son incorrectas. Y una pregunta, o sea, tú, con tu visión, pues, economista / filósofo, o sea, cuando ocurre una pandemia, y ya hemos vivido una pandemia, o sea, nuestra generación ya ha vivido una crisis gigantesca y una pandemia, que habrá generaciones, pues eso, que habían vivido guerras, a cada uno le toca lo suyo. O sea, ¿cuál sería el antídoto ante una pandemia? ¿Debemos pensar en nosotros mismos y decir, este es mi mejor escenario y el de mi familia? ¿O es el momento de intentar pensar pues de manera colectiva y buscar la solución que beneficie, entre comillas, como si tuviéramos un velo de incertidumbre, un velo de ignorancia al más débil, ¿no? O sea, yendo a roles, ¿no? O sea, es decir, claro, o sea, yo al final, o sea, a mí el problema que me genera esta pandemia es que yo digo, ok, nosotros podemos irnos a ERTES, pero claro, yo trabajo en Latinoamérica un montón y tú vives en Latinoamérica y claro, los subsidios en Latinoamérica, pues Perú sigue confinado y la gente está recibiendo un entre comillas, ERTE de 100 euros al mes, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, después de este aprendizaje que hemos tenido, y si te parece ya es la última pregunta para no hacer muy largo el podcast, ¿cuál sería, en tu opinión, el antídoto, ¿no? Si hubiera otra pandemia? No, pues el antídoto, a mi juicio, es muy claro. Tenemos que volver a un conocimiento humano de las cosas, no del humano, de las cosas con las que se relaciona el humano. Es decir, tenemos que volver nuevamente desde pequeño a los niños, a reconocerles que el dolor y que el trabajo y que la responsabilidad y que el esfuerzo
no son caprichos de un padre furibundo, sino que son elementos consustanciales para la estima y para el mejor desarrollo de las habilidades de una persona, que nada se consigue sin esfuerzo, que el ser humano no está en condiciones de usar o no usar su libertad. No tiene más remedio, no hay alternativa, Alejandro. ¿no? Sí. No hay alternativa a ser libres. Nosotros no podemos decir, ay, es que yo hoy no quiero ser libre, entonces yo hoy quiero convertirme en un perrito. No puedes, serás un perrito humano, pero no dejas de ser humano, aunque te conviertes como un perrito. Pues esto es así. Hay ciertas cosas que no podemos elegir. No podemos elegir no ser libres. Esto quiere decir que intrínsecamente en eso está asociado lo que los economistas llamamos costes de oportunidad. Es decir, que tendremos que ponderar. Por lo tanto, la libertad está sometida a la ponderación, al buen juicio, al buen razonamiento. Y la ponderación tiene que ver con una especie de compensación. No podemos hacer una cosa y olvidarnos de los demás. No podemos concentrarnos en cuidar a nuestro hijo y olvidarnos de nuestra esposa. Todo tiene que estar, o de nuestros amigos, todo tiene que estar compensado. Y en este caso, en el caso del confinamiento, igual. Es decir, nosotros nos hemos querido comportarnos, y perdóname la expresión, como perritos, es decir, como animales, sobrevivir. Pero claro, como eso es imposible en el humano, pues estamos viendo todos los costes que están asociados, todos los efectos secundarios de ese deseo por convertirnos en lo que no somos. Nosotros tenemos el derecho a tener miedo, pero tenemos, de alguna manera, a pesar de tener ese derecho, estamos obligados a liberarnos del placer que nos provoca tener miedo. No hay alternativa, Alejandro. Entonces, tenemos que educar a las personas, a nosotros mismos, en la razón de que no tenemos alternativas para ser humanos. Y eso significa tener un pensamiento amplio de lo que significa el hombre. Ser científico, pero no un científico como los científicos que salen hoy de las universidades, sino un científico del tipo Aristóteles, un científico del tipo, no me voy a Aristóteles, Pedro Laín el Tralgo, de toda la generación del 50 y del 70 español, por ejemplo. Si unas personas que eran capaces de ver con perspectiva. Y, por ejemplo, y con esto acabo, distinguir la diferencia entre un médico que cura y un médico que pretende salvar. Entonces, todos los médicos que pretenden salvarnos son como se dice en italiano, una trufa, una estafa. Son estafa, nadie te puede salvar salvo tú mismo. Entonces, sí. Bueno, este tipo de cosas, pues solo es, yo diría que es que no hay otra manera. Es que no hay otra manera. Todo lo demás son parches en un balón que se desinfla. Sí, el clásico conflicto de que los médicos de hoy en día cobran cuando estás malo en vez de cuando estás sano, ¿no? Por ejemplo, o hoy no, pero no solo eso, es que nosotros mismos, Alejandro, hemos ido a los médicos no a que nos curen, sino a que nos salven. Yeah. Y claro, un médico no puede salvar. Entonces un médico se ve a veces casi cohibido y superado por las circunstancias de tener que decirle al tipo que tiene que haber. ¿Y qué ocurre entonces? Aparece el concepto del protocolo. El protocolo es un menú a la carta para salvadores. Sí. Y salvados. El que se quiera salvar, que siga el protocolo. Y claro, desde esa concepción de lo protocolario, pues evidentemente aparece un hombre alineado, profundamente estéril, sin ningún tipo de libertades, es decir, en fin. Sí, me acuerdo, si te parece, cerramos con una reflexión que hizo Ratzinger, que a nivel filosófico a mí me gustaba y además lo disfruto desde el más puro agnosticismo. Decía que al capitalismo no le podemos exigir que nos salve ni que nos haga felices, ¿no? Entonces, claro, es que a veces la gente que echa la culpa, pues eso, a los mercados, a las empresas o a las grandes corporaciones o incluso a los gobiernos, es que está exigiéndole a todos estos entes que no son más que grupos de personas la felicidad. O sea, les están utilizando como fin y no como medio, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. No puedo estar más de acuerdo y no le voy a poner un punto y una coma, solo por decirte la cita famosa de Ratzinger, ¿no? Que dice, el hombre tiene ansias por la verdad, pero sin amor es insoportable.
Así que yo creo que con Total. esa frase Amén. nos deja. Amén. Amén. Muy bien, oye, pues por cerrar, lo he disfrutado un montón, me ha ayudado además a entender más profundamente el libro y bueno, pues recomendarlo una vez más, lo pondremos en la descripción y ojalá que sea un éxito y que te permita pues sacar muchos más, porque además creo que el estilo y el diálogo tiene esa parte de pensamiento crítico que quizá pues las escuelas de hoy en día y la educación de hoy en día adolece, ¿no? O sea, a un alumno no se le pregunta su opinión hasta los 23 años el primer día de trabajo, ¿no? Y de repente te pregunta tu jefe, oye, ¿cuál es tu opinión de esto? Y tú dices, joder, a mí esto nunca me lo han preguntado, yo tengo que dar mi opinión si me lo puedo estudiar, ¿no? Pero no puedo opinar, bravo, sí, sí. No, ahí hay todo un mundo muy interesante que lo podemos desarrollar también en otra Por otra supuesto, intervención. cuenta con ello. Millones de gracias y muchísima suerte con el libro, por favor. Muchas gracias, Alejandro, y un saludo a todos los que te escuchan y seguidores. Un abrazo, hasta luego, hasta luego. El podcast de los literatos malditos. Tu librería.org